Pues veamos entonces cómo es que la Biblia nos integra esas noticias, nos da un mensaje muy completo, y cómo es que ese mensaje es fiel, es correcto, es muy nutrido. Y vamos a un poquito estudiar. Es de veras muy interesante ver este estudio acerca de los evangelios. Ya van a ver ustedes por qué. Se va descubriendo la manera en que a través de la literatura el Señor nos muestra que en realidad Él es una sola persona y que cubrió todos los ángulos en lo que lo podamos ver, en aquellos ángulos que pudiéramos tal vez dudar o pensar que Dios ha descuidado, pero en realidad es algo tan complejo los evangelios y tan perfecto. Vamos a apreciarlo, por favor. Leemos un poquito la introducción y decimos que la palabra evangelio significa buenas noticias. Eso es en el griego, dice en la Biblia, representa las nuevas que Dios tiene para nosotros. Los evangelios representan las nuevas, o sea, las noticias que Dios tiene para nosotros. Dice aquí, las noticias son los relatos de las cosas que suceden en el mundo. Cada evento que se da en el mundo tiene repercusiones en nuestras vidas. Así podemos ampliar nuestros conocimientos cada día y hasta llegamos a modificar nuestra manera de pensar gracias al conocimiento de cada día. Los invito a que lean Juan 8, 31 y 32. Y es interesante ver que Dios nos quería a nosotros muy atentos de estas noticias. Dice el apóstol Juan en su evangelio que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importantísimo. Me viene a la mente el momento en el que los Estados Unidos se proclamó la independencia para quienes eran esclavos. Y entonces había muchos dueños de grandes propiedades que tenían a sus empleados, sus esclavos en realidad, y los tenían algunos hasta encadenados, ¿verdad? Y vivían en unas condiciones pues terribles. Pero cuando se proclama la libertad para estos esclavos, las noticias tardan en llegar. Antes las noticias no era como el día de hoy, apretar un botón en nuestro teléfono portátil y tener la noticia del día. Antes las noticias pues tardaban muchísimo, tal vez iban por mensajeros de una manera muy lenta, y además hay que agregar que no les convenía a esos dueños, a esos terratenientes, que los esclavos se dieran cuenta que ya eran libres, que ya no podían ser esclavos de nadie, que la persona que los tenía en sus propiedades no era el dueño de esas vidas. Y tardó en llegar esa noticia. Entonces, quienes conocían la verdad podían declararse libres, ¿verdad? Quienes llegan a conocer es libres. Ustedes saben que en tantas batallas, mismo con los aliados en la Segunda Guerra, cuando se enteran en realidad que la guerra termina, es la tranquilidad, pero antes son prisioneros de quienes los tienen ahí sitiados. Bien, esa es solamente una analogía, porque en realidad nosotros, como hijos de Dios, o al conocernos o al sabernos hijos de Dios a través del Evangelio, sabemos que somos libres, ¿verdad? Somos libres del pecado, somos libres de la muerte, y entonces esa es la intención de Dios, que conozcamos sus noticias, que sepamos que el Señor nos ha liberado. Y dice aquí, la Biblia ha sido escrita por mano de Dios e inspiración por Él. Dice aquí, por mandato de Dios. Otra vez. La Biblia ha sido escrita por mandato de Dios e inspirada por Él para que nosotros estemos al tanto y seamos impactados por los eventos que ahí se nos describen. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto no puede tener faltas o errores. Los eventos que se describen ahí son verídicos y no hay lugar a dudas en cada uno de los relatos que se nos presentan. Bien, vamos un poquito a analizar cómo es este carácter de los evangelios. Quiero hacerlos llegar a comprender o hacerme entender que los evangelios, aunque son 4, conforman una sola idea, un solo mensaje. Ese es mi propósito el día de hoy, pero vamos a analizarlos un poquito más. Dice, podemos clasificar la literatura en 2 grandes grupos, la literatura real y la ficticia. Y aquí lo voy a extender un poquito tal vez en comentarios, pero todo lo que leemos puede ser o verdad o mentira, y a veces confundimos o no apreciamos qué es una cosa y otra.
¿A cuántos de ustedes probablemente les leyeron como a mí las fábulas de Esopo? Pues yo cuando niño, ya al menos hay una aquí, ¿sí? No sé si a los demás sí se las leyeron, pero no les dijeron que eran fábulas de Esopo. Bien, pues se le atribuyen a este escritor, ¿verdad?, muchas historias con una moraleja que están basadas en animales, ¿verdad? Historias de animales. Y recuerdan aquella que el ratón ayuda al león a liberarse de una cuerda y el ratón nunca pensó que el león nunca pensó que el ratón iba a liberarlo y cosas así. Pues yo me puse muy triste cuando supe que esas historias no eran ciertas. Es una literatura muy bonita, pero no son ciertas. Las fábulas de Esopo no son ciertas. Son fábulas. Es fabuloso. Es algo inventado por el hombre. ¿Saben cuál es la dependencia más grande de las mujeres? Las novelas, ¿verdad? Dicen que la sociedad se parece a las telenovelas porque la sociedad es la madre de todos los vicios, ¿verdad? Y las telenovelas son los vicios de todas las madres. Entonces, las novelas, ¿saben qué? Son mentiras. Están buenísimas y no se quieren perder un capítulo, pero son mentiras. La palabra novela quiere decir una imaginación, una creación de hombre. Quedamos entonces que los cuentos, novelas o fábulas son mentiras. ¿Cuánta de la literatura que podemos tener en la biblioteca familiar, ¿verdad?, en nuestro librero familiar, es mentira? La mitología griega y todos sus dioses y todas sus historias, ¿qué dice ahí? Mitología, son mitos, son mentiras. Interesantísimo, y nos hacen estudiarlo en la universidad. Yo no sé por qué, porque son mentiras. Tenemos que comprender que hay literatura entonces que es falsa y hay literatura que es cierta. ¿Qué serán los periódicos? Pues muy buen cuestionamiento, porque el día de hoy nuestros periódicos están llenos de mentiras. Entonces es muy importante que cada vez que nosotros tengamos algo enfrente de nosotros para leer, analicemos si es verdad o es mentira. Y entonces ya al menos podemos comprender esas dos vertientes. ¿Viene de una fuente ficticia o viene de una fuente confiable? La palabra de Dios, por eso insistí tanto en la frase pasada, porque no puede tener mentira, no puede tener error. Los evangelios son verdad. Y bueno, la Biblia nos ha comprobado tantas veces que es verdad, porque sus profecías se han cumplido. Confiemos entonces en que los evangelios son verdad, son una verdad absoluta, no hay error. Ya tenemos entonces eso captado hoy. Al menos aprendimos que hay literatura falsa y literatura real. También hay películas. Estaba hablando yo de los derivados de la literatura. Bueno, hay películas que se escriben, muy buenas películas, pero son mentiras. Son historias que son mentiras. Y peor aún cuando vemos mezclados verdad con mentira, ¿verdad? Porque nos confunden. Aquí nos hemos quejado y hemos comentado que cuántas películas se han hecho con un propósito o con apoyados en un trasfondo bíblico, queriendo similar una historia bíblica, y en realidad se desvía porque están mezclando verdad con mentira. Bien, ya tenemos claro, los evangelios son verdad. Y yo les pongo aquí en el texto que podemos leer una novela de amor o un cuento para nuestro hijo estando conscientes de que lo que leemos no es verídico. Hay que estar al menos conscientes de lo que estamos viendo, ¿sí? Y los invito a que vean su cuadro ahí, los géneros de los 4 evangelios, y en este cuadro vemos cómo la Biblia contiene diferentes géneros de escritura. Y donde dice ahí en el primer cuadro, ley, vemos que los 5 primeros libros, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, instalan en el pueblo de Dios la ley, su carácter, su voluntad, lo que Él desea que hagamos. Y entonces esos primeros libros fueron libros de la ley. Y tenemos libros históricos, y ahí están clasificados. No comprendo muy bien por qué Job haga parte de los libros poéticos. Es algo que yo, en lo personal, el día de hoy no lo comprendo. Yo los pondría dentro de poético histórico, tal vez. No sé por qué hicieron esa clasificación de poesía en el libro de Job. Pero los salmos, los proverbios, y los cantares son inspiración divina de una manera poética. Bien, por la estructura, muy bien. Por cómo se consideraba en esos tiempos la forma de escribir poesía, ¿no? Su estructura de ese tiempo. Muy bien, gracias por tu aportación.
Y los libros proféticos, bueno, ya vemos que los profetas desde Isaías hasta Malaquías están nombrados ahí. También están la profecía en el último libro, en Apocalipsis, ahí está bien. Pero los evangelios están clasificados aparte, son noticias. Y en el siguiente cuadro están los libros históricos, que es de los Hechos, y terminamos con, en este caso, ya que hemos mencionado Apocalipsis, bueno, podemos decir que las epístolas o las cartas tienen otro género. Bien, pero yo tengo una inclusión aquí, quiero decir que los evangelios, además de que son noticia, son también hechos, es decir, relatan la vida de Jesús. Entonces, hay una mezcla ahí, los evangelios son históricos también, además de que son noticias, pues son parte de la historia. Bien, dice aquí, de todos los libros que conforman la Biblia, los evangélicos son los más impactantes, y aun cuando los evangelios son de carácter particular, podríamos decir que son parte del género de la narración histórica, ya que nos narran la vida de Jesús. Los evangelios son parte de la biografía greco-romana. Dice aquí, los estudiantes de literatura universal saben que los eventos bíblicos forman parte intrínseca de la historia y coinciden perfectamente con la cronología que relatan. Hemos visto que hay personas que han investigado, les comentaba ese señor Josh McDowell, que dijo: voy a demostrar que Dios que Jesús no existió, que Jesús no tuvo ese impacto que ustedes creen que tiene, es un personaje a lo mejor inventado, y se puso a investigar, y todas sus investigaciones históricas lo llevaron a confrontarse con que en realidad Jesús existió, todos los escritos acerca de Jesús son reales, Él estuvo ahí, impactó este mundo, Jesús realmente es la persona que dice ser, y entonces se convirtió, este señor que estaba buscando de manera histórica una comprobación de la existencia de Jesús. Quiero con esto señalar que durante la época en que se conformaron y que se recopilaron los escritos, tal vez en los años 70, estoy hablando no 1970, sino los años 70 después de Cristo, había muchos escritos. Y muchos escritos pretendían ser santos, porque hablaban de Jesús, pero se estudiaron y se vieron que contradecían muchas cosas bíblicas o que no eran realmente muy precisos, y se les eliminó porque no tenían en realidad la sustancia bíblica, la sustancia teológica, no hablaban realmente en la dirección que Dios había dejado todos sus demás escritos. Es decir, todos los hombres que escribieron acerca de Dios en el Antiguo Testamento y acerca de Jesús en el Nuevo Testamento, en realidad tenían una unidad, tenían un mismo propósito. Y esos libros que a veces se encontraron y que pretendían tal vez tener buena información, se vio que no tenían el mismo propósito y no hablaban realmente de Jesús como la Biblia desea que conozcamos a Jesús. Entonces a esos libros se les llamó libros apócrifos y quedaron fuera del número de libros que eran para conformar la Biblia. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice, en los evangelios encontramos que los escritores no se pusieron de acuerdo entre ellos para escribir y guardar una cronología exacta. Esto solo hace que sus relatos conserven la frescura y la espontaneidad de cada escritor, ya que la óptica de cada escritor es diferente. Y esto, si leemos los evangelios por separado, nos damos cuenta de que cada quien escribió a su manera. Quiero extenderme un poquito en esto. Quiero comentarles lo siguiente. Puede haber argumentos, y de hecho los hay, argumentos ateos, argumentos de personas que no creen que los evangelios o sean verídicos o que hablen exactamente de lo mismo, incluso piensan que los evangelios se contradicen. Pero esta clase debe servir para eso. Vean ustedes que aunque los evangelios son escritos por diferentes personas y dicen cosas diferentes, todos tienen una correlación y una sola verdad. Lo vamos a estudiar más adelante, pero quiero decirlo a partir del día de hoy. Cada uno de los evangelistas tuvo una óptica diferente de un mismo evento, o de una misma secuencia de eventos. El nacimiento de Jesús, la vida de Jesús y la muerte de Jesús. Los 4 evangelios nos hablan de lo mismo.
solamente que son personas diferentes viéndolas desde ángulos diferentes.